Visionario, bienvenidos a esta nueva entrega del curso sobre liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. En el contexto de la segunda temporada, en el libro Catarsis, el cual ya está disponible desde el 1 de abril. Lo puedes en cualquier lugar del mundo. Para Colombia, pedir al 311-7799-920. Catarsis, sufrir y resurgir. El arte de transformar la tragedia en trascendencia. Hoy es la entrega número 7. Si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas. Si te gusta el contenido, dale like, reflexiona y compártelo con personas que le puedan interesar estos temas. A manera de tráiler y para decirlo de manera muy rápida, hemos llegado aquí porque hemos pasado por estas fases. La tragedia en el primer capítulo la hemos definido en 3 partes. La primera, la negación. Y para eso pensamos en el método, la logoterapia. Siempre que nos pasa un evento traumático, pues lo que hacemos es negar esa situación. Y para eso está la logoterapia. Luego llega la fase de la aceptación y ahí hay que descubrir cómo vamos a aceptar la nueva realidad a partir del método cartesiano. Después vamos a tener que salir de ese fango en el que nos ha dejado la tragedia y para ello hemos hablado del método dialéctico, tal como incluso lo enseñaba el budismo. Cada crisis, cada tragedia tiene 3 partecitas muy importantes, tiene una solución, tiene una fecha de caducidad y tiene un aprendizaje. La dialéctica nos enseña mucho eso. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. En la segunda parte, que ya está ahí en YouTube, pues viene la catarsis en pleno. ¿Cómo es que yo empiezo a purificarme, a liberarme de todo lo que tiene que ver con la tragedia? Y ahí pues hablamos de la resiliencia, cómo nosotros enfrentamos en el mundo de la vida ese nuevo contexto, esa nueva forma de ser en el mundo, porque la tragedia nos cambia definitivamente. Y para eso, pues hemos pensado en el método filosófico, la fenomenología. Después, hemos dicho que la tragedia nos empieza como a apodar y nos hace retornar a la esencia, ¿sí? Porque tenemos muchos artilugios, tenemos muchas arandelas cuando vamos ahí por la vida, simplemente disfrutando de ella. Pero cuando nos llega la tragedia, nos choca la crisis, ahí es cuando nos ponemos en jaque y tenemos que recurrir a nosotros mismos, a lo verdaderamente esencial. Y ahí aparece el método escolástico. Y viene obviamente la gran purga, el crecimiento. Cuando usted empieza a quitarse unas ataduras, cuando usted empieza a dejar unas creencias limitantes atrás, usted tiene que purificarse. Y ahí hablábamos del método de la hermenéutica. Y visionario, esto nos deja muy bien en esta última recta, y es en la recta de la trascendencia, porque la catarsis nos lleva a que si podemos superar la tragedia, efectivamente tenemos que ser mejores, salir renovados. Por eso se llama catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Ese es el tema. Entonces, ahí es donde nos vamos a centrar hoy, en la fase de la trascendencia. Y vamos a enseñar un método que se llama cartografía social para entender nuestro nuevo ser, nuestro nuevo ver el mundo y nuestro nuevo estar en el mundo. Esas 3 partes que nos faltan hoy, que sería trascendencia, fase metanoia, de la siguiente, digamos, presentación sería visión y proyección y la última sería metamorfosis. Entonces, para entrar en contexto, vámonos con el caso de la metanoia. Visionario, hoy vamos a usar unos términos un poco extraños, digamos en la cotidianidad, en la psicología son muy comunes, en la filosofía también, en el humanismo, por supuesto, que también son comunes, pero vamos a ponernos de acuerdo con algunos términos que es necesario, porque si queremos pensar en una nueva realidad después de la tragedia, necesariamente hay que tener unas nuevas herramientas lingüísticas, unos nuevos conceptos, unas nuevas ideas en nuestra mente. Voy a colocar esto en contexto.
Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Les voy a narrar una historia que tiene un poco, es real, pero voy a cambiar los nombres y algunos detalles, pues para no herir susceptibilidades. Trabajé con una persona que toda su vida, más de 2 décadas trabajando duro por un salario mínimo, una mujer soltera, tuvo un hijo y muy inteligente, el niño pudo ingresar a la universidad. Estaba estudiando medicina y estaba a punto de terminar su carrera, con mucho esfuerzo para, digamos, garantizar el tránsito del niño, el tráfico, la movilidad, pues la mamá consiguió una moto y se la dio al niño. Resulta que el joven, que ya estaba para terminar la universidad, se estrelló con su moto y murió. La mujer quedó devastada, una mujer sola, luchadora, pero su vida giraba en torno ahora a su hijo, el cual estaba ya muerto. La universidad, para nuestro caso, la Universidad Tecnológica de Pereira, le entregó un título póstumo. Eso a mí me marcó mucho emocionalmente. Esa tragedia, digamos que yo entendía prácticamente de sufrimiento porque ya tenía a mi hija y solo pensar en la muerte de mi hija, pues me daba una crisis existencial, solo pensarlo. Entonces, esa es una tragedia gravísima, real. Tragedias que incluso uno diría, muchas veces es mejor la muerte, porque la muerte cesa las emociones y las sensaciones. Pero esa tragedia de ella, ya llegando a una edad, digamos, adulta, solo trabajando para su nuevo, digamos, su hijo que se iba a graduar de médico con todas sus esperanzas, ahora tenía que cambiar toda su vida. ¿Y cómo hacer eso? Claro, lo primero es ir al centro médico, es empezar esa terapia, digamos, con psiquiatría, es empezar a tomar estas recetas farmacéuticas para poder que su mente no colapse, luego las terapias psicológicas. Eso es una verdadera tragedia, visionario. Entonces, esta tragedia la que estoy narrando aquí, esta mujer luchadora quedó en el lodo, en el fango. Y ahí yo coloco un símbolo en catarsis y es la flor de loto. La flor de loto es en el budismo, es una alegoría, es un símbolo muy importante, porque del fango, del lodo, de la tierra, de la tragedia, puede surgir algo hermoso, una flor. Entonces los budistas relacionan el fango con los apetitos de la carne y del cuerpo y la flor con lo trascendental, ¿cierto? Con la mente, con el espíritu. Pues resulta que a esta compañera de trabajo, ella tenía que sacar la flor de loto dentro de sí, porque ya su realidad era completamente fangosa, estaba sumida en el fango. ¿Para qué continuar viviendo? Era la pregunta. Si su sentido, su propósito era su hijo y ya no estaba. Tenía que resignificar su vida y resurgir. Por eso se llama el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Yo acá hablo de algunos métodos, pero surgir después de la tragedia tiene mucho de arte. Tiene métodos, sí, claro. Para eso está la psicología, las humanidades, la filosofía, incluso la religión, la psiquiatría, pero también tiene mucho de arte. Entonces, lo que nos dice la flor de loto es ascender. La trascendencia es ascenso. ¿Cómo yo asciendo con mis capacidades y mi potencial? Ese es el tema. Entonces, por eso nos vamos a centrar acá, visionario, en el tema de trascender. O sea, estar de un lugar a otro, pero subir, ¿cierto? Subir de esa materialidad, subir de ese sufrimiento, a ascender a algo mejor. Y la palabra que vamos a trabajar acá es metanoia. Eso viene del griego gnosis, ¿cierto? Metanoia significa ir más allá de lo que uno tiene, el conocimiento, más allá incluso de las ideas y creencias. Metanoia es un concepto que es contrario a ortonoia. Ortonoia es lo tradicional, ortonoia es el pensamiento con el que yo vivo, ortonoia representa los dogmas, ¿cierto?, que yo puedo tener, pero la metanoia significa más allá de ese conocimiento. Cuando yo tengo una tragedia tan fuerte y yo quiero trascender, definitivamente yo tengo que tener
una nueva mentalidad, ¿sí? Digamos que en griego pues le podemos llamar metanoia, pero por ejemplo los norteamericanos le llaman mindset, o sea, mentalidad. Yo tengo que tener nuevas ideas, tengo que tener nuevas creencias, tengo que tener nuevos hábitos para poder trascender. Mire, la compañera mía, qué problema tan complicado con la muerte de su hijo. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a ella? Le tocaba crear un nuevo, en este caso, una nueva manera de pensar, una nueva forma de ver el mundo, cambiar su mentalidad. Entonces, vamos a analizar un poco ese método que yo relaciono acá. Bueno, como me gusta atravesar con el cine, pues yo aquí les voy a recomendar la película Rocky, porque él habla mucho de su biografía personal, en este caso de Sylvester Stallone, y Rocky representa esa búsqueda por dar la mejor versión de sí mismo. Entonces, por eso yo colocaba ahí esta imagen. Bueno, la cartografía social. La cartografía social en trabajo social y en humanidades es una metodología de la investigación científica de carácter cualitativo que busca entender un determinado contexto real de una comunidad, de una familia, de la sociedad, de una institución, pero que perfectamente la cartografía social temática uno la puede adaptar también a cartografiar sus emociones, sus pensamientos y sus hábitos. O sea, uno puede hacer cartografía. La cartografía significa, como su nombre lo indica, es hacer un mapa, por eso carto, ¿sí? Y grafos, hacer un mapa de las emociones, como uno tener una bitácora para poder decir qué emociones tengo, por qué emociones estoy pasando, qué mentalidad tengo, por qué debo cambiar esta mentalidad, qué hábitos tengo, qué hábitos nuevos debo tener. Esa es la cartografía. Hacer como una especie de radiografía de su mente, de sus emociones y de sus hábitos. Digamos que ¿qué hubiéramos podido, desde el punto de vista psicológico, en una persona que esté pasando por una tragedia, cómo se puede aplicar la cartografía social? Lo primero es, hay que tener una pregunta guía. La cartografía nace con una pregunta, como cualquier investigación. La primera pregunta que se debe, o que se pudo haber hecho para aplicar la cartografía social temática, mi compañera era, ¿cuál es el propósito de mi vida ahora que mi hijo falleció? Toda su lucha de 2 décadas estaba en función de su hijo, pero ahora su hijo falleció. Entonces ella tiene que cambiar metanoia, ¿no? Su mentalidad, mindset. La cartografía nos dice, después de la pregunta principal, hagamos unas preguntas derivadas. En las preguntas derivadas, una es, también se puede llamar preguntas guías. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿qué dogmas, creencias y pensamientos debo modificar para hacer tolerable la nueva vida sin mi hijo? O sea, eso es algo muy interesante porque uno tiene unos dogmas y tiene que modificarlos. Es durísimo porque el dogma se aferra a la mente y uno tiene que extirparlo como si fuera, bueno, hay algunas ideas que no funcionan y se expanden en la mente como un cáncer. Entonces si está haciendo metástasis, hay que arrancarla de raíz. Lo más duro de arrancar es un dogma, una creencia, porque el dogma y la creencia lo hacen a uno. Uno actúa con base en dogmas y creencias y pensamientos. Pero algunos de esos dogmas a ella ya no le funcionan, ni pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento de que ella se siente orgullosa por su hijo que está estudiando medicina, porque es un buen hombre, pues ya no le va a funcionar porque acaba de morir. Ya su sentido de la vida tiene que girar ese en torno a ella, ¿sí? En la cartografía uno empieza a narrar, a escribir con esa nueva pregunta, ¿qué nuevas sensaciones, emociones y sentimientos yo debo, pues en el caso de ella, empezar a cultivar como la flor del loto para hacer ese cambio de mentalidad y obtener esa nueva metanoia? Porque parte de las emociones de ella estaba compartir con su hijo los fines de semana, apoyarlo en todo lo que él necesitaba, ¿sí? Sus emociones, su mente, sus prácticas estaban en función de su hijo, pero ahora eso ya cambia. Entonces ella tiene que volver a cambiar su contenido y su pensamiento sobre su desarrollo personal. Ya no es en función de su hijo,
ya tiene que ser función en ella misma. Por ahora sobrevivir, intentar paliar esa crisis. Y lo más importante, hacer el checklist. Mire, checklist. ¿Qué nuevas experiencias, hábitos y rutinas se debe generar para cambiar esa nueva situación? Esto. Entonces, de esas preguntas derivadas viene el objetivo, que sería este. El objetivo es replantear el paradigma. O sea, ella sentía, pensaba y actuaba de una manera con relación a su hijo. Pero como ya murió, entonces ahora hay que cambiar esa mentalidad, ese paradigma, ese mindset. Hay que cambiarlo para que ella pueda pensar, sentir y vivir sana y satisfactoriamente. Entonces, en la cartografía social, las preguntas, eso que es un trabajo juicioso pues con el terapeuta, con el amigo, con el trabajador social, con el líder espiritual, con quien está haciendo sus veces, con el psiquiatra, hay que empezar a hacer esto, visionario. Hay que empezar a definir las metas, nuevas metas. Hay que empezar a definir nuevas estrategias y actividades y hay que asignar recursos. Por ejemplo, si el salario y medio que ella se ganaba mínimo estaba destinado a ayudarle a su hijo para la universidad, además de cuando su hijo se graduara, pues también el hijo le iba a poder ayudar a ella. Ahora ya no, ahora ella tiene que asignar recursos para algo diferente. Por ahora es sobrevivir, por ahora es crear nuevos hobbies, por ahora es no desesperarse, por ahora es evitar suicidarse, ¿sí? Entonces ahí es donde está el tema de asignar nuevos recursos. Bueno, el último paso de la cartografía temática es elegir un diagrama con el que se sienta cómodo, un mapa. Estamos hablando de mapa en abstracto. Puede ser, o sea, puede ser una espina de pescado, puede ser un árbol, puede ser un diagrama que a usted le guste, puede ser incluso, en el caso de ella, la misma foto de su hijo o algo que lo recuerde. Puede ser una obra de arte. Usted empieza usted empieza a escribir en ese mapa lo que tiene que cambiar. Las emociones que debe modificar, los pensamientos, las nuevas actividades, las nuevas acciones. Eso es lo que tiene que modificar. Entonces, la cartografía. Se elige un esquema, diagrama, dibujo, icono o cualquier figura y ahí es donde uno narra la introspección. Todo el ejercicio de preguntas y respuestas que uno hizo. Visionario, esto hay que tomárselo en serio. La persona que está pasando por la tragedia al principio no va a querer hacer nada, ya lo hablamos en el concepto de la negación. Pero cuando ya se acepta, uno tiene que hacer esto. Por eso este método está muy al final. Uno tiene que empezar a escribir, a narrar lo que sucedió. Porque es la única manera donde uno se va a comprometer con nuevas metas. Uno va a colocarle fechas a esas metas. Va a asignar recursos a esas metas. Va a crear tácticas y va a crear estrategias a esas metas. Así es como va a poder alcanzar los objetivos. El resultado final será un tema. ¿Cuál? El cambio de mentalidad, el cambio de mindset. Va a ser el cambio de paradigma, o sea, en griego lo que llamamos metanoia. Ese es el primer pasito para poder trascender. Recuerda que la trascendencia la hemos partido en 3 fases, como les dije ahorita. Esa trascendencia viene en 3 fasecitas, que la otra es aumentar la visión y la última es la metamorfosis. Bueno, visionario. Desde el punto de vista científico, la Universidad de Yale encontró esto. Y yo esto lo hablo también aquí en el libro La Sociedad Sin Alma, las 3D. Yo aquí hablo en el libro de una parte que son las 3D. Deseo, determinación y disciplina. La única manera de tener una nueva metanoia es con nuevos deseos, con tomar la decisión de luchar por esos deseos y con tener la disciplina para hacer lo correcto. Así es, visionario. Deseo, determinación y disciplina. Es decir, si la persona no quiere, porque se le murió su hijo, seguir viviendo, no tiene el deseo, pues no va a tomar la decisión de vivir. Pero si tiene el deseo de, por su propio hijo incluso, seguir adelante, entonces tiene que tener la determinación. Y la disciplina, eso hay que hacerlo todos los días. Visionario,
Quien no tiene disciplina ya está sin ningún tipo de posible cambio. No podrá hacer ese proceso de metanoia. Bueno, para crear esos hábitos, dice la ciencia también que necesitan 21 días, que el cerebro crea nuevas conexiones y nuevas rutas neurológicas, que se crean nuevas sinapsis, que el cerebro entiende que con nuevos hábitos ya no tiene que pensar más, sino que se ahorra energía y empieza a repetir. Por ejemplo, si ella se levantaba temprano a arreglarle al hijo todo para que se fuera a estudiar medicina y por la noche estaba pendiente cuando llegara, la rutina tiene que cambiar. Tendrá que salir a hacer deporte por la mañana porque ya su hijo no está, y por la noche tendrá que dedicarse a otra cosa, a otro hobby, porque él ya no está. Tiene que ocupar su tiempo haciendo otras actividades. Es la única forma, pues en ese caso, de no perder la cabeza. Bueno, visionario. Aquí vamos a tener una cosa muy relevante, y es cómo la tragedia al principio pues nos genera miopía. Uno no quiere ver hacia el futuro. Miopía, porque uno está enceguecido por la tragedia. Es obvio que mi compañera al principio pues no quiera ver a futuro. Y dice, no, pues yo para qué sigo trabajando. Mi esperanza ya de vida se acabó. ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿Para qué estar en el mundo sola? ¿Cierto? Da una miopía y da también una presbicia psicológica. O sea, uno ve borroso el futuro. Hasta el presente lo ve uno borroso. Ahí es donde yo vuelvo a recomendar el libro de Daniel Goleman, Focus. Hay que volver a focalizarse. Hay que tener, y por eso lo dice Daniel Goleman, el motor de la excelencia. Be focus. Mantente enfocado. Hay que estar enfocado. ¿Enfocado en qué? Enfocado en poder superar la tragedia. Como lo dicen los existencialistas, tal vez el acto más importante que uno hace al levantarse en el día es no suicidarse. Eso lo dice Jean-Paul Sartre. Y lo dice porque la carga de la existencia es pesada, y más cuando una persona pasa por una tragedia tan fuerte como esa. Entonces, hay que enfocarse para volver, y yo quiero como recordar ahí algunos animales. O sea, cuando yo hablo de visión, estoy hablando de tener esa visión del lince. La persona que pasa por la tragedia tiene que concentrar su visión y su mentalidad en otra cosa. Porque la tragedia ya le está diciendo, hay que aprender, hay que avanzar hacia otra dimensión. Quise colocar acá los octopos, los pulpos, porque tienen mucha flexibilidad mental, tienen plasticidad cerebral, y eso es fundamental. Científicamente lo que tenemos que trabajar cuando pasemos por una tragedia es la neuroplasticidad cerebral. Es decir, el cerebro tiene que aprender a pensar, a sentir y a vivir de otra manera. Y para eso también traigo el mito de Prometeo, porque pro significa ver hacia el futuro. Prometeo. Aquí toca hacer un esfuerzo muy interesante. La catarsis nos tiene que llevar a que en medio de la tragedia uno tiene que hacer un esfuerzo por esperar algo mejor, por ver hacia el futuro. Porque si se nos pierde la esperanza, ¿qué queda? Si la caja de Pandora, lo único que no se salió después de todos los males fue la esperanza. Entonces, es fundamental tener en cuenta como esa alegoría, la alegoría o el mito de Prometeo, de ver hacia el futuro. Bueno, yo creo que esa parte es fundamental para entender que si yo no sigo este proceso, pues me va a quedar muy difícil, visionario, poder superar la tragedia. Ahora vamos a pensar en cómo nosotros sí podemos seguir avanzando en un proceso que yo he llamado, pues lo estoy colocando como manera de memotécnica, como para que sea como agradable recordarlo. Lo he llamado aquí BESOA. BESOA es la mentalidad que yo tengo que tener para superar la tragedia y tener una nueva forma de ver el mundo y trascender. Pues lo he dicho así, mire, BESOA son las iniciales de B de belleza, E de elegancia, S de simplicidad, O de orden y A de armonía.
Mire esto como nos va a salir de interesante. Resulta que cuando nosotros estamos en la tragedia, nos pasa algo interesante. Una de las mayores aspiraciones del ser humano es alcanzar la armonía, es alcanzar la concordia, es alcanzar la belleza, lo que es agradable. La etimología de la palabra belleza, del latín armonía, de ahí donde viene, y del griego, calón, se relaciona con la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza. Entonces, en resumen, belleza significa brillar, atraer. Cuando tenemos la tragedia, lo que menos queremos es brillar. Queremos estar en nuestra casa, o en nuestro cuarto, o en el hospital. No queremos salir, no queremos hablar con nadie, no nos arreglamos lo suficiente, no nos queremos ver bellos, hablamos negativamente. Ese es el tema. Para hacer metanoia, tenemos que tener nuevamente la aspiración de volver a brillar, de volver a atraer. Mi compañera, por ejemplo, en ese caso, lo primero que uno tendría que recomendarle es salga. Póngase su mejor vestido por su hijo. Ponga su mejor cara por su hijo. Haga su mejor versión, brille, atraiga nuevas realidades por su hijo. ¿Por qué? Porque lo contrario es la fealdad, que viene del latín, en este caso, pues significaría repulsión o terror. Y en griego, digamos, lo contrario a la belleza, que era Afrodita, era Hefestos, que Hefestos pues, fue el que se encargó de crear la caja de Pandora, era el herrero. O sea, y dicen pues en la tradición griega que era muy, muy feo, que causaba terror, ¿sí? Y él fue el encargado de forjar justamente la caja de Pandora, de donde salieron todos los males. La elegancia. La elegancia está relacionada con el dios griego Apolo, el dios de la armonía, el dios de la música, el dios de la razón, ¿sí? Pero, y viene del latín, digamos que uno podría traducirlo, se podría traducir hoy, como extraer lo mejor de sí mismo. O sea, cuando no dicen, esa persona es elegante, le está diciendo, es que esa persona ha extraído lo mejor de sí mismo. Eso es lo que quiere decir la elegancia. Más estrictamente es saber elegir. Elegir elegancia. Entonces, cuando una persona dice, uy, es elegante, quiere decir, supo elegir su prenda de vestir, supo elegir sus libros, supo elegir su habitación, supo elegir su casa, supo elegir sus adornos, supo elegir su auto, supo elegir dónde vivir, supo elegir con qué casarse, etc. Saber elegir elegancia. Entonces, para uno quedar metanoia, uno tiene que volverse elegante, saber elegir, sacar la mejor versión, extraer lo mejor de sí. Eso teníamos que decir a mi compañera. Listo, usted ya luchó por su hijo pues 2 décadas. Ahora toca que luche por usted. Saque la mejor versión de usted. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es lo rudo. En latín pues sería lo grosero, lo que está sin pulir. Y en lo griego uno podría hablarlo, lo contrario a Apolo sería Dionisio, el dios de la embriaguez, ese dios de esa rudeza, ese dios del placer, ese dios que le importa, digamos, poco el mundo, ¿cierto? Es un poco desparpajado. Entonces, ¿por qué pasa eso? En la tragedia uno le da ganas, la persona le da ganas de ir a fumar, le da ganas de ir a beber, le da ganas de hacer, digamos, lo que no es armonioso, de hacer las cosas dionisiacas. Lo otro, la simplicidad. La simplicidad. Pues simple significa lo integral, lo uno, no descomponerse, mantener, y yo lo quiero decir aquí, yo quiero tener metanoia. En el caso de mi compañera, hay que mantenerse unida en sus dimensiones, en su cuerpo, mejor nutrición, mejor descanso, más ejercicio. ¿Por qué? Porque está en plena tragedia, lo necesita aún más. En su mente, nuevos hobbies, en sus emociones, nuevas relaciones con nuevas personas y en su relación con el infinito. Lo contrario es complicarse, entrelazar, enredar las cosas, hacerse preguntas sin respuesta como ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de lo que sucedió? ¿Qué hice yo malo para merecerme eso? No. Esas preguntas no tienen sentido, no son relevantes, se está complicando la vida. Hay que simplificar. Y simplificar es decir, listo, yo estoy viva,
qué le hubiera gustado a mi hijo que yo hubiera sido con mi vida, si yo hubiera sido la que hubiera muerto en lugar de él, el que hubiera hecho, cómo hubiera seguido su vida, cómo puedo honrar su memoria, cómo puedo hacerlo sentir orgulloso. Eso es algo más simple, lo que puede hacer ya con su presente y lo que puede hacer hacia el futuro. Eso es lo simple. Lo otro complejo, lo que no tiene explicaciones, ahí no va a poder hacer mucho. Lo otro es seguir un patrón, el orden. El orden. En el caso de, digamos que lo contrario del orden es el caos. En los griegos lo representaba el dios del vacío, se llamaba así, caos. Caos, justamente, el dios de la tiniebla. Pero Zeus, pues, bueno, no era el superordenador. La tradición griega, los griegos, los dioses tenían muchos problemas también como los humanos, pero digamos que por lo menos Zeus, pues llega a colocar un cierto orden que no reinaba con el antecesor, digamos, gobernador del universo, que era Caos. Entonces, lo que uno tiene que hacer en esta metodología que yo propongo acá es seguir unos patrones, buscar el orden, ¿sí? O sea, mi compañera tendría que buscar un ancla, buscar unas reglas nuevas que seguir, que le sirvan para dar significado a su existencia. Eso es lo que hay que continuar. Si uno hace bien todo esto, belleza, brilla, atrae, saca lo mejor de sí, elegancia, elige bien, mantiene sus dimensiones en su simplicidad, busca el orden, tarde o temprano, va a tener que tener armonía, tarde o temprano. O sea, tarde o temprano nuevamente se va a conectar. Tarde o temprano, armonía en la tradición griega es la hija de Afrodita y la hija de Ares. Entonces, conectarse, volver a animarse por la vida, ahí es donde uno termina el proceso de la metanoia, ¿cierto? Uno se reconcilia nuevamente con la vida. Y lo contrario, en el caso de los griegos, era la diosa Eris, que era la hija de la noche. Entonces, ¿qué es lo que es la discordia? La discordia es la separación, la desconexión con la vida, la desconexión con el mundo, la desconexión con todo. Entonces, lo que hay que lograr es la armonía. Entonces, visionario, volviendo a nuestro tema, aquí estamos subiendo. Estamos subiendo a la fase de la trascendencia, la metanoia. La metanoia, ¿sí? Volver a cambiar la mentalidad, volver a cambiar de paradigma. Este concepto de metanoia estaba mucho en la psicología de Carl Jung, el psicólogo inconsciente colectivo. Después, en el próximo video, pues trataremos el tema de la trascendencia, lo que tiene que ver con la visión y la proyección. Si ya estoy en armonía, yo ya puedo proyectarme. ¿Qué va a pasar a futuro conmigo? Y cuando logro hacer eso, ya podría yo lanzarme como Franz Kafka a la metamorfosis. Entonces nos faltarían dos. Las próximas dos, visión y proyección y metamorfosis. Visionario, si te gusta el contenido, recuerda que están los otros videos de esta segunda temporada. ¿Sí? Hay un video introductorio y hay otros 6, ¿sí? Si no has visto el de la temporada de la Sociedad Sin Alma, también hay un curso de la primera temporada de mi canal en YouTube, John Freddy Zuluaga Duque, que lo puedes ver. La lista de reproducción se llama La Sociedad Sin Alma. Se llama primer curso, primera temporada del curso de Desarrollo Humano, Liderazgo, Buen Vivir y Felicidad, que está enmarcado en el libro de Sociedad Sin Alma, porque recuerda que es una trilogía, ¿sí? Entonces también te invito a que le des like si te gusta, a suscribirte al canal y a compartir por si alguien lo necesita, ¿cierto? Bueno, visionario, entonces quedamos pendientes del libro Catarsis con el número 311-77-99920 Colombia. Escribes ahí y pues ahí te podemos solucionar todas las dudas. Visionario, muchas felicidades y espero que esto nos sirva a todos para esparcir, digamos, un poco de luz. Espargo lumen,
esparcir un poco de luz en medio de tanta penumbra. Felicidades, visionario.